Que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a empezar desde el versículo 6. Y ustedes sí saben mi recomendación de todos los domingos: traiga la Biblia. Si no, se va a dormir, hermano. Traiga la Biblia, si no, nunca va a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y no es en el celular, es la Biblia, el libro, por favor. El celular puede ocupar cuando esté en sus tiempos informales en la iglesia, la Biblia, por favor. Tráigala. Vamos a leer algunos versículos del 6 hasta el 10, puestos de pie. Vamos a leer alternando la lectura. Un versículo lo va a hacer su servidor y el siguiente lo va a hacer la congregación. Primera epístola universal de Juan, capítulo 3, los versículos del 6 hasta el 10. La palabra de Dios dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Incline su cabeza. Si usted necesita humildemente, humillado delante de Dios, pedirle perdón de todo corazón, puede darse media vuelta y ocupar su silla como un altar y de rodillas pedirle perdón a Dios este tiempo antes de la predicación. Hermanos, en la casa de Dios nunca tenga vergüenza de hacer esto. No lo haga, no lo haga. El Señor dice que da gracia a los humildes, pero rechaza a los soberbios. Si usted puede inclinarse y hacer de su sillita un altar, está bien. Los que no pueden, no tengan ninguna preocupación. Señor amado, en esta mañana yo quiero dejar en tu trono de gracia primero mi vida. No soy digno de estar en este lugar porque soy pecador, pero Señor, sé que por tu gran amor que nos tuviste, pagaste en la cruz por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Señor, sin merecerlo, el justo murió por los pecadores. Y gracias, Señor, porque hoy nos sentimos perdonados. Mi Dios amado, quiero en esta mañana nada más depositar la vida nuestra en tus manos, y tu Espíritu Santo obre en la mente, en el corazón de cada uno que estamos presentes, y consideremos que necesitamos de ti, que sin ti no somos nada, Señor. Y gracias por haber enviado a Cristo a morir por nosotros, y tu Espíritu Santo que hoy mora en cada uno de los creyentes. Señor, quiero dejar el mensaje de tu palabra en esta mañana para que tú lo uses con tu poder en tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, tomen asiento. Tomen asiento, estamos en tiempo de Navidad, que tiene que ver esta cita bíblica que acabamos de leer. Hubiera sido bueno hablar de los pastorcitos, ¿no es cierto?, de la pasada del niño. Pero hermanos, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Ya habíamos visto, hermanos, la semana anterior algo de la por qué vino Cristo. Quisiera hablar algo más y estaremos hablando hasta el próximo domingo. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted dice que es cristiano
y sigue en pecado, pues no es cristiano, todavía no le conoce a Dios. Posiblemente tiene un sistema religioso desde pequeño, asiste fielmente a una iglesia, pero si sigue pecando, usted no tiene a Dios. Y esto no tiene que ver nada con religión, sino con una relación con Cristo Jesús. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La palabra justicia es rectitud, es verdad. No se hace ni a la izquierda ni a la derecha. Es una persona que tiene puestos los ojos en Dios, en obediencia, en vivir en santidad. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ahora, aquí está la clave del mensaje. ¿Para qué vino Cristo? Para esto apareció o vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo. No vino para darle regalitos, juguetitos, carritos. Miren, en estos días no he podido entrar por nada al Mega Maxi. Quería hacer una compra ahí. Hermano, la fila de carros, del juguetón, los almacenes llenos. La gente gástase y gástase la plata. No vino para eso Cristo. No vino, vino para otra cosa más importante. Vino para deshacer las obras del diablo. Dice el 9: todo aquel nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, solamente quiero recordarle la conversación importante que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo, un principal de los judíos, y creo que no tuvo otra conversación mayor, más importante a Jesús que con Nicodemo. Y Nicodemo le dijo claramente el Señor: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer del Espíritu Santo. Ya eres hijo de papá y mamá, ahora tienes que ser hijo de Dios. ¿Pero cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Y dice ahí: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser sus hijos. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, invitándole a su vida, creyendo en la obra que le hizo en la cruz por el perdón de sus pecados. Ahí es cuando usted recién es hecho hijo de Dios. Por eso, si usted no tiene a Dios, no tiene a Cristo, difícilmente, hermanos, usted puede contrarrestar la obra de Satanás. Por eso la palabra dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Somos pecadores, volvemos a pecar, pero no de la manera que lo hacíamos, hermanos, a propósito, con cinismo. Ya no, hermanos, posiblemente lo hacemos accidentalmente, quedó un mal hábito, una mala costumbre, que Dios va limpiando a medida que vamos confesando el pecado. Ya no vivimos como antes, somos diferentes. Dios ha transformado nuestras vidas, pero si usted dice que es cristiano y sigue pecando, está mintiendo. Su testimonio lo dice, su calidad de vida lo dice, hermanos. Pero para eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cristo permanece en nosotros a través del Espíritu Santo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora es un hijo de Dios, tiene el poder de Dios para vencer todo lo malo, hermanos, incluso a la carne, que es tan poderosa. Y el verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, aquí descartamos esa pésima doctrina de que todos somos hijos de Dios. Mentira, hay hijos del diablo. ¿Cuáles son? Los que practican el pecado a propósito, sabiendo que están mal con su Señor. Los que, sabiendo que tienen que vivir en santidad, están viviendo en pecado. Son hijos del diablo. Y también hay hijos de Dios. ¿Cuáles son? Los que invitaron a Cristo como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo está en su vida y le da el poder para vivir como un verdadero hijo de Dios. Pero ¿para qué vino Cristo? Justamente, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Ahí el mismo apóstol Juan, en el capítulo 8, Juan, ya no en primera de Juan, atrás en el Evangelio, en el capítulo 8, hermanos, habla claramente de quién es Satanás, de quién es él, hermanos. Juan capítulo 8. Ya hemos visto cuántas veces esta cita bíblica, pero el asunto es: ¿para qué vino Cristo? Vino a deshacer las obras del diablo. Y si usted, hermanos, quiere vivir en victoria, tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él vino para eso. Tiene que nacer hoy en su corazón. Dice la palabra de Dios
Desde el verso 39, respondieron, Juan 8:39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueras hijos de Dios, las obras de Dios harían. Sí, eres hijo de Dios, pero estás en pecado, y en pecados terribles. Pero si te manifiestas y te pones un membrete religioso, no, eso no sirve para nada. Dice en el 8, en el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Por qué desechamos la verdad y andamos por la mentira? Ya vamos a ver que este es un engañador, es un homicida desde el principio. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Está hablando del diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ajá, es cierto, pero si están en pecado, mentirosos, no son hijos de Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Hermanos, si fuéramos hijos de Dios, amaríamos al Señor Jesús. Apreciaríamos, hermanos, el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Viviríamos en actitud de adoración y obediencia, y haciendo lo que Él nos pidió, hermanos, vivir en santidad y predicando el Evangelio por todo el mundo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Para qué nos envió? ¿Para qué le envió a Jesús? Para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque es que, hermanos, cuando leemos la Biblia no obedecemos. Porque es que nos molesta leer la palabra de Dios. Porque es que nos dormimos cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Será porque somos hijos de Dios? No, hermanos, no es cierto. A los hijos del diablo les molesta, hermanos. Es como un clavo en los oídos, hermanos, es como una espada en el corazón, en los nervios, porque le confronta con el pecado. Si realmente me amaríais, deberías escucharme, entender mi palabra. Pero, hermano, estamos aquí veces tras vez y no entendemos. Somos tan rebeldes, hermanos. Yo a veces dudo que algunos no son hijos de Dios, porque yo predico tanto y tantas cosas que no obedecen, hermanos. No obedecen, y parece que a propósito lo hacen. Algunos parecen que dicen: este pastor es pastor, no, así. Lo que dice me vale. Hermanos, lo que yo predico, nada más estoy comunicando la palabra de Dios. Si usted obedece o no me obedece a mí, obedece a Dios, hermano. Obedece a Dios. Pero el Señor dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Realmente eres hijo de Dios? Yo dudo de algunos. El 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, ¿para qué vino Cristo? Justamente para deshacer los engaños, la mentira de Satanás. Hermanos, usted está en el mundo está lleno de mentira. Satanás, hermanos, es el gerente propietario de discotecas, karaokes, cantinas, prostíbulos, moteles. Hermanos, es el dueño de licoreras, de cervecerías, hermanos, de fábricas de cigarrillos. Es el dueño de las modas. El hermano fabrica minifaldas, licras y cosas por el estilo, hermano. Entiende esto. Y tú, hermano, vive bajo los engaños del diablo, pensando que te ves chévere, salsa. Yo no he visto cristianos chéveres, hermano. ¿Hasta cuándo me oyen, hermanos? Realmente, si fuéramos hijos de Dios, seríamos obedientes. Y no solo el domingo, sino todos los días, hermanos. No podemos vivir una doble vida. El domingo como cristianos y de lunes a sábado como mundanos. No podemos. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Cuándo somos hijos de Dios? Solamente el domingo. Hermanos, por eso la gente nos considera hipócritas. Hermanos, somos hijos todos los días. Y todos los días debemos amar a nuestro Padre, obedecer a nuestro Padre Celestial. Verso 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hermanos, ¿por qué no creemos la verdad de la palabra? ¿Hasta cuándo le obedecemos, hermanos? Si realmente creyéramos las verdades que están aquí, nuestra vida sería diferente, en cuerpo, alma y espíritu, hermanos. Solo la apariencia, hermanos, de algunos me hace decir lo que usted es delante de Dios. La apariencia exterior es todo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois hijos de Dios. Punto. Más claro que esto no puede decir la palabra. Pero ¿para qué vino Cristo? Para que no vivamos de esta manera, para que entendamos las verdades divinas, para que seamos hijos de Dios, dando buen testimonio, haciendo quedar bien a nuestro Padre Celestial, no blasfemando con nuestro mal testimonio. Ahí Juan mismo, más adelante en el capítulo 10, una página más adelante, el verso 10 dice: el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón, hermanos? Es Satanás. Hermanos, y yo no sé cómo los hijos del diablo pueden vivir felices cuando él sabe que es un engañador, un mentiroso. Todo lo que les hace vivir, todo lo que les hace parecer chévere es un engaño, una mentira. Tu manera de ser, de vestir, los amigos que tienes, es una mentira y un engaño. Hermanos, él vino, aquí dice claramente, vino a hurtar, a matar, a destruir. A la vuelta de la esquina va a ver los resultados de ser un hijo del diablo, hermanos. Pero la esperanza que tenemos de ser hijos de Dios, las promesas de Él, es otra cosa diferente. El gozo, la paz y el amor que ahora tanto se predica en estas fechas, noche de paz, noche de amor. Pero si somos hijos del diablo, ¿qué paz, qué amor puede haber, hermanos? El Satanás es un homicida. Desde el principio engañó a Eva. Mire cómo destruyó la creación de Dios. Pero para eso vino Cristo. Cuando usted lee la palabra, hermanos, usted tranquilamente discierne entre la mentira y la verdad. Hermanos, no hay para qué dudarlo. Un conocedor de la palabra no se deje engañar por el diablo ni por la gente. Por nada, hermanos. ¿Para qué vino Cristo? Para que conozcamos la verdad, para que no seamos engañados por Satanás, para no vivir esa vida perversa que Satanás quiere que todos vivamos, una vida de mentira, robando, matando y destruyendo su vida, el hogar, la patria, el mundo entero. ¿Qué es lo que está pasando? Pero decimos que somos cristianos y no obedecemos la palabra de nuestro Dios. No lo estamos haciendo. Hermanos, Satanás es un acusador. Satanás a cada momento al cristiano le hace recordar el pasado. Yo creo, hermanos, y estoy consciente que toda persona que nos recuerda el pasado no es hijo de Dios. Lo que me hiciste, cómo me dijiste, cómo trataste, y nos hace sentir otra vez una basura, cuando Cristo me perdonó todos los pecados. Hermanos, en estas fechas ya no siente el complejo de culpa de lo que hizo atrás. Ya Dios perdonó y limpió hasta el más vil de los pecados. Amén, hermanos. Pero Satanás, que es un mentiroso, un engañador, le hace sentir un menos que nada, un bueno para nada. Ahí estás, hecho el hermanito, el que cantas en el ministerio sirviendo. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Eso lo hace solamente Satanás, hermanos. Pero justamente Cristo vino para perdonar todos los pecados y destruir la obra que Satanás, la obra de Satanás. Lo que Dios hizo, quiere, hermanos, destruir Satanás. ¿Qué parte tuvo Satanás en la creación? Dígame, ¿qué parte? Nada, absolutamente. Y se encargó de destruir absolutamente todo. A él no le costó nada. A él le encanta destruir. Si no, mire cuando está en el mundo, hermanos, donde gobierna Satanás, destruyendo su vida con alcohol, drogas, vicios, adicciones, perversión sexual. ¿Cómo está su vida? Yo no sé si es que dormir tranquilo puede. Satanás lo que da es placer, hermanos. El Señor da paz, da felicidad, y esto es eterno. Hermanos, no se dejen engañar por Satanás. Lo que Satanás brinda es momentáneo, hermanos, y es falso. Por eso es que vivimos una vida de hipocresía, de apariencia. Pero el Señor Jesucristo vino justamente para deshacer las obras del diablo. Mire, el Señor nos perdonó todos los pecados. En Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 dice la palabra de Dios.
qué vino Cristo? Colosenses 1:13. Amén, hermanos. Están con escritura. Colosenses 1:13 dice aquí: el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Sabe para qué vino Cristo, hermanos? Para librarnos del poder que tiene Satanás. Pero Dios es todopoderoso, hermanos. Póngase en las manos de Dios. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué, hermanos? El perdón de pecados. ¿Para qué vino Cristo, hermanos? ¿Para qué? A deshacer las obras de las tinieblas, a deshacer lo que Satanás hizo, y más bien a usted trasladarle al reino de su amado Hijo, perdonándonos todos los pecados. Pero no, ahí está Satanás. Ahí está Satanás acusándonos. ¿Te acuerdas cómo eras? Mira lo que le hiciste. Pobre tu mujer, pobre tus hijos, cuando ya somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las hizo nuevas del Señor. Somos hijos de Dios. Es cierto que habrá consecuencias del pasado, pero somos nuevas criaturas. Estamos en proceso. No es que nos ha salido alas y aureola de la noche a la mañana. Hasta el día que partamos de la tierra estamos en un proceso. Y la meta tiene que ser imitar a ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso nos llaman cristianos. En Colosenses capítulo 2, empezando desde el versículo 13, mire la página. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:3: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Para qué, hermanos, mandó Dios a Cristo? Para librarle de la muerte, de la condenación del infierno, hermanos, de su muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos por pecadores, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados al infierno. Dios envía a Cristo, ¿para qué? Para que nos libre de esa muerte eterna, de esa condenación eterna. Y aquí dice la palabra, perdonándonos, ¿cuántos pecados, hermanos? Todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Él no tiene que volver a morir otra vez en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Y si se resiente a alguien, hermanos, por la paz y el amor de Dios, ¿sabe lo que significa misa? La mayoría sabe, hermanos. En el griego significa sacrificio incruento, sacrificio sin sangre. La misa lo que le hace es morir a Cristo todos los domingos por el perdón de los pecados. Ya Cristo murió una sola vez y para siempre. Él no tiene que volver a morir. La obra de Cristo fue perfecta, total, completa. Por eso en la cruz, antes de morir, dijo: consumado es. La palabra consumado es: la obra está completa, total. No tienen que hacer nada. Qué tragedia que ahora la iglesia tenga que hacer algo más. Como decirle: Cristo, lo que hiciste es incompleto. Ahora vamos a tener cultos, ceremonias y tantas cosas para completar tu obra. Qué falsedad, hermanos. Esa es otra mentira del diablo, hermanos. Es otra mentira del diablo. No es cierto, hermanos. Él ya pagó por todos los pecados. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es el acta que nos era contrario? Un historial delictivo, hermanos, una letra de cambio firmada por nosotros, vendiendo el alma al diablo. Todo ese Señor lo rompió, lo destruyó. Ese historial no existe, lo clavó en la cruz, que es señal de sacrificio, de muerte. Ya no hay nada, Él no se acuerda de nada. No tiene un libro que abrir, no hay un diario que abrir donde diga lo que hiciste hace 20 años, hace 10, mira cómo te emborrachaste, mira cómo gastaste la plata. Ya no, hermanos, ya no existe, lo clavó en la cruz. Pero Satanás, hermanos, siempre está recordándonos, acusándonos, porque es malo, engañador. Y a veces la gente siente un complejo de culpa, no se siente perdonado. Y he visto hermanos que dicen: no, por mis pecados pasados estoy pagando. Y otros hermanos que creen en cosas, es que la maldición generacional, hay que cortar las ataduras. Ya Cristo la cortó cuando la aceptó como Señor y Salvador, hermanos. Ya lo hizo, somos nuevos en Cristo. La historia cambió. Hermanos, yo cuando veo en la televisión que encontraron unos restos de 600 años antes de Cristo, y después encontraron unas ruinas 500 después de Cristo, mire cómo Cristo parte la historia. Y Cristo parte nuestras vidas. ¿Cómo era usted antes de Cristo? ¿Y cómo es después de Cristo, hermano? Nunca se acuerde antes de Cristo, acuérdese después de Cristo, hermano. Nunca se acuerde lo que usted le hizo a Cristo, acuérdese lo que Cristo hizo por usted, hermano. Es lo más importante. Satanás malo, es mentiroso.
Pero ¿saben lo que dice aquí en Colosenses cuando termina? En el capítulo 2, en el versículo siguiente, dice en el 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa, hermanos? Despojó a Satanás, quitó toda la influencia demoníaca que nos acusaba, hermanos, y exhibió nuestra libertad, nuestra salvación desde la cruz, hermanos. Ya no hay un enemigo, hermanos, que nos esté cada día diciendo que no somos dignos de la salvación. Cristo lo hizo completo. El triunfo de Cristo en la cruz fue total. Y para eso vino, hermanos, para sentirnos libres, no para sentirnos atados, acusados por Satanás. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Mire lo que dice el versículo 9. Apocalipsis 12. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué dice al lado? El cual engaña al mundo entero. Ese es Satanás. Tú vives engañado si crees que en el mundo encuentras paz y satisfacción. Vives engañado si crees que en la fornicación encuentras el placer y lo que... No, hermanos, no es cierto. En la mentira, con tus malos amigos degenerados, mundanos, en el internet y tanta basura que hay ahora. No, hermanos, esos son engaños de Satanás. Hermanos, y fue arrojado, está aquí en el mundo, gobernando el mundo. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay una legión, hermanos, junto con Satanás, uno o varios tras de cada uno de nosotros. Pero ¿para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino. No estamos desprotegidos. Vea el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ahora Dios ha enviado la salvación a este mundo. Aquí está Satanás gobernando, pero Dios envió un Salvador. El poder y el reino de nuestro Dios y autoridad de su Cristo. Para deshacer las obras del diablo y de sus demonios que están en la tierra, envió al Salvador. Con poder al Señor Jesucristo. Porque ha sido, dice aquí, lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Para eso vino Cristo, con todo su poder, a deshacer las obras del diablo. Hermanos, ya no deje acusar por Satanás, día y de noche, haciéndonos sentir mal, recordándonos el pasado de pecado. Somos hijos de Dios, ya no somos hijos del diablo. Y es cierto, hermanos, que cuando una persona se acerca a Dios, acepta a Cristo, el diablo le empieza a fastidiar, hermanos. Le empieza, hermanos, a presionar de tal manera que quiere que usted se salga. Y yo no sé si le ha pasado, hermanos, pero parece que Satanás le manda ladrones a la casa, le manda un borracho que le choque el carro, le manda enfermedades y dice: antes que estaba sin Cristo estaba mejor, y ¡pac!, se lanzan al mundo otra vez. No lo haga. Es un engañador. Manténgase firme en los caminos del Señor y va a tener la plena victoria. Mire, hermanos, Romanos capítulo 8. Romanos 8, la victoria que tenemos con el Señor. Romanos 8. Romanos capítulo 8, empezando desde el versículo 31. Romanos 8, 31. Amén, hermanos. Qué preciosa esta promesa. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dios está por nosotros, está adelante, está defendiéndonos. ¿Quién? Ni el mismo Satanás. Ni el mismo Satanás. Para eso vino Cristo. Él está frente a nosotros. ¿Quién nos puede acusar? Ya el diablo no nos hace daño, hermanos.
Yo no sé por qué andan cristianos consultando a los adivinos, poniéndose ajos, cebollas en la cartera, con talismanes, un poco de cosas. No, hermanos, ya Dios lo hizo todo. Mire, manténgase en Romanos 8:31, pero vaya a Primera de Juan capítulo 5, casi al final, antes del Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Amén. Sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice ahí? Lea otra vez: el maligno, ¿qué? No le toca. No le toca. ¿Por qué? Atrasito, ¿qué dice en el capítulo 4 y el verso 4? Primera de Juan 4:4. Amén. Hijitos, ¿vosotros sois de quién? Claro, porque somos hijos de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién? A Satanás, sus demonios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El diablo, Satanás. ¿Sí se da cuenta, hermanos, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo? Y el maligno no nos toca. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, cuando vamos otra vez al capítulo 5 de Primera de Juan, verso 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vea el 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tremendo. Wow, estamos contra una corriente perversa. Somos pocos realmente los que estamos, pero Satanás está gobernando. ¿Acaso usted no ha visto, hermanos, lo que se ve ahora, hermanos? Una presencia diabólica en todo lado. En todo lado. Mire, perdón si hay aquí algún venezolano, pero tengo mucha familia de Venezuela. Hermanos, no hay dinero para las medicinas. No hay medicinas de Venezuela. ¿Sabe a qué recurrieron? A los santeros, curanderos, espiritistas. Un pueblo cristiano metido en cosas demoníacas. Terrible, ¿no? Tremendo. Wow, volver a Satanás. Eso para mí, hermanos, es una presencia diabólica. Tienen el Padre Nuestro para Chávez. Hay un Padre Nuestro para Maradona. ¿Qué le pasa a la humanidad, hermanos? Pecadores, cuando la Biblia dice maldito el varón que confía en él. Hombre, santificándole al mismo diablo. De paso, aquí mismo hay una discoteca que se llama San Diablo. Más arriba hay una discoteca y una licorería que se llama Santo Remedio. Así somos de bobos, convencidos por Satanás en cosas mundanas. Ya les voy a poner a cada una notita en el Facebook de lo que estoy viendo, porque hay algunos que aquí parecen hijos de Dios, pero en el Facebook parecen hijos del diablo. Amén. Qué pena, hermanos, que estamos con el maligno. Volviendo a Romanos 8, verso 31, y estoy terminando. ¿Están siendo bendecidos con la palabra, hermanos? Amén. ¿Qué pues diremos? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el mismo demonio, hermanos. Y mire el versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes éramos? Pecadores. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Perdón, salvación, vida eterna.
Si lo mejor, su Hijo unigénito, fue sacrificado por todos los pecadores. Y ahora el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, hermanos, nadie. Porque ya Dios nos perdonó. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Qué hizo con el historial delictivo, con la letra de cambio que nos acusaba? La clavó en la cruz. Y a todas las potestades dijo, mis hijos son libres, no tienes por qué acusarles. Hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, nadie. Así que cuidado con recordarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos el pasado. Cuidado, porque esa es obra del demonio. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, en estas fiestas el niñito. Hola. Hermanos, aquí dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. No está colgado en una cruz, hermanos. El que además está a la diestra de Dios. ¿En dónde está Jesucristo? A la derecha de Dios Padre. ¿Y qué hace Jesucristo? Intercede por nosotros. Así es que, mi santo Padrecito, mamita que está allá, está rogando por mí. ¿Dónde dice eso, hermanos? Tu tíito, tu abuelito, tu primito, ¿dónde dice que intercede? ¿Dónde dice que está la Virgencita aquí, hermanos? ¿Dónde está San Antoñito, San Cudo, San Duche? ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está aquí, hermanos? ¿Y qué es eso del niñito? Te hago una pregunta. Dice aquí la palabra de Dios que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de trompeta. Hermanos, como el Rey de Reyes. ¿Quién viene, hermanos? ¿Un niñito viene? No, hermanos. ¿O es que los cristianos les vamos a esperar? Ahí viene el niñito. No, hermanos. Viene con todo poder y gloria, hermanos. Cuando vayas a la presencia de Dios, al trono, hermanos, al juicio, te va a recibir un niñito. Qué tontos que somos, hermanos. El divino niño. ¿Qué tiene que el niño disinche, el niño negro? ¿Qué les pasa, hermanos? Todo es engaño del diablo. Cristo murió por nosotros. Y ahora, miren, en la misa del gallo, no es del galo, del gallo. Todo el mundo va llevando ahí un muñeco de yeso, hermanos. Y yo los hago y puedo hacerles por miles, a $2. No les cuesta más, hermanos. ¿Cómo es posible? Obra de manos humanas. Cristo está sentado a la diestra, intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? Tenemos un intercesor, un abogado tenemos ahí. Oh, Dios mío, y el mundo lanzándose al demonio, creyendo en tonterías. Para eso vino Cristo. Mire lo que dice acá, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Nadie, ni Satanás. Si Dios existiera no me pasaría esto. Hasta luego, iglesia, me voy. No, hermanos, no se deje convencer por el diablo. No deje las bancas vacías. No se lance al mundo otra vez. Es que como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso es lo que quiere hacer Satanás y el mundo, hermanos. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos, hermanos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, hermanos, va a doblegar el amor de Dios. El amor de Dios es eterno, es por siempre y
para siempre. Y ese amor lo mostró a través de Cristo Jesús, enviando a Cristo Jesús, hermanos. Ese fue el mejor regalo de Dios para estas fechas. Acéptelo, hermanos, no lo rechace. Pero qué pena, hermanos, nos desgastamos haciendo compras inútiles para quedar bien con la gente y no con Dios. Hoy de noche mismo, cuánta borrachera, cuánto gasto habrá. Efesios, y con esto termino, capítulo 2. Empezando desde el versículo 4. Efesios 2:4. Amén, hermanos. Quisiera que haga suya estas palabras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Se da cuenta? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera es un amor que no tiene límites, por su gran amor y misericordia con que nos amó. ¿Quién le puede amar más que Dios? Dígame, Satanás. ¿Su novio? ¿Su novia que anda buscando solamente placer? No, Él nos ama. ¿Y sabe qué? Dios nos ama más que nuestros padres, que su cónyuge, que sus hijos, que su abuelito, que sus amigos. Dios nos ama, porque es el único que sacrificó. Usted dice que ama y no quiere sacrificar absolutamente nada. Vicios, adicciones, malas costumbres, malos hábitos, mal carácter, nada. Pero Dios, por su gran misericordia y amor con que nos amó. Verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. ¿Para qué vino Cristo? A darnos vida. Estábamos muertos y vino por su gran amor y misericordia, y vino incondicionalmente, hermano, a ese mundo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se imagina, hermanos, cuál es la promesa? Nos resucitó, nos perdonó, nos salvó de la condenación, y cuando vayamos a la presencia de Dios estaremos en lugares celestiales juntamente ¿con quién? Con Cristo. Qué maravillosa promesa. Para eso vino Él, para darnos esta tremenda esperanza. Y el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, que seamos nosotros estas generaciones, que enseñemos a la gente el abundante amor de Dios, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Decirle a la gente que para eso vino Cristo, que por amor murió en la cruz para salvarnos de la condenación al infierno, para darnos vida eterna. Solamente eso pueden decir los hijos de Dios o los hijos del diablo. Los hijos de Dios. Pero qué bueno que Cristo vino para deshacer las obras del enemigo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.